La semana pasada comenzamos a ver el tema de venciendo al mundo y analizamos desde la raíz etimológica la palabra mundo y cómo el apóstol San Juan eh, nos daba, digamos, una definición de mundo como todo aquello que se opone o se resiste a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios Padre? Fue Jesús. ¿Y cuál fue el legado que nos dejó Jesús? Fue su iglesia. Y veíamos que la raíz etimológica de la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa ek, que es extraer o sacar de, y kaleo, que significa llamar. Es decir, que Dios nos está llamando para Él. Quiere que nos acerquemos a Él, quiere que le digamos que sí, pero lo tenemos que hacer nosotros con nuestro propio libre albedrío, porque Dios, ante todo, nos ama. Y como nos ama tanto, que nos deja decir qué es lo que queremos hacer de nuestras vidas. Ahora, ya volviendo un poquito al tema, hay que entender la oposición que representan estos dos conceptos, que es el concepto de mundo y el concepto de iglesia, el concepto de mundo como lugar, espacio físico y como todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Por eso es que en la palabra nos dice, el que pertenece al mundo no puede agradar a Dios, porque no podemos hacer la voluntad de Dios si no hemos hecho un cambio en nuestra vida primero, si no le hemos dicho a Jesús, sí te sigo. Entonces el primer paso para ir rompiendo las cadenas del mundo, ir derrotando a todos esos engaños, a todas esas cadenas que nos esclavizan al pecado, es la conversión. Y podemos estar bautizados ante la Iglesia Católica y el sacramento del bautismo imprime carácter, o sea, nosotros ya somos parte del pueblo de Dios, pero a lo mejor no creemos en la fe en la que estamos bautizados. Una conversión real, y esta puede ser entre los que conocen y los que no conocen a Jesús, eh, eh, se basa en decirle que sí a Jesús, sí, tú eres mi Señor, sí, tú eres la verdad, sí, tú eres el camino. Y esto implica un cambio de corazón, un cambio de criterios y no manejarnos bajo los criterios y los moldes del mundo. Porque estando en el mundo se nos pide, y lo que nos pide nuestro Señor es, primero que nada, ser luz, ser sal y ser levadura. Luz para iluminar a los demás con nuestro testimonio de vida, con nuestro amor fraterno. Sal para poder sazonar los alimentos, y también la sal en las épocas, en los tiempos bíblicos, la sal era un sinónimo de pureza. Bien, es un llamado a ser puros, a seguir la palabra. Y la levadura, que es una mezcla que se le agrega a la masa para fermentarla, ¿no? Que crece, que se expande, pero que no es absorbida por la misma harina. Por eso cuando les hago el comentario de hagamos la intercesión para que llegue y retumbe en la corte celestial y sea levadura ahí arriba, que se expanda, que vaya creciendo. Eso es lo que nos pide nuestro Señor, y eso es lo que el camino de la conversión nos lleva, a ser luz, sal y levadura, para iluminar el camino de nuestros hermanos y ser ejemplo de vida, para hacer esa sal que le da el sabor a los alimentos. O también en Oriente la sal se usaba para fermentar la tierra, para dar frutos, y ser levadura para estar en constante crecimiento, pero no ser absorbidos por los engaños del mundo. Y hay que entender que sí, tenemos que estar bien metidos en este mundo, porque aquí es en donde vivimos y son a los retos que nosotros nos enfrentamos. Pónganle el nombre que quieran, ideologías, malpraxis, lo que ustedes gusten. No debemos aislarnos, debemos estar bien metidos en el mundo,
Y ese es el reto que nosotros tenemos, es estar dentro del mundo, hacer uso del mundo en el sentido de lo, digamos que todas las bondades de la naturaleza para, ya sea nuestros alimentos, para nuestra vestimenta, para vivir. O sea, podemos hacer uso del mundo. El Señor, Dios nos dio potestad sobre el mundo, pero no hacernos esclavos del mundo. O sea, este tema no es un llamado a que nos convirtamos en ermitaños y seamos religiosos contemplativos. Eso es un llamado muy especial. Es un llamado muy especial y son personas que no, los que son llamados a la vida contemplativa, no es que estén huyendo del mundo, sino que el Señor los está apartando para orar por el mundo. Imagínense que los contemplativos son como ese pilar invisible que sostiene a la iglesia y al mundo entero. Y también hay que entender, y esto es en donde más requerimos nosotros valor como cristianos, el mundo nos va a rechazar. El mundo rechaza a los que son fieles a la palabra, porque es incompatible agradar a Dios y al mundo. Es incompatible. No hay tintes medios, no hay tintas medias, perdón. No podemos acá ser sincretistas o tratar de acomodar nuestra fe o acomodar la palabra a lo que a nosotros se nos haga más facilito, ¿no? El mundo, los parámetros que nos dicta la vida de hoy en día no son eh, se contraponen directamente a las enseñanzas de la iglesia. El menosprecio que se tiene a la vida, el menosprecio que se tiene a las personas, el convertir a las personas en meros objetos que simplemente necesitan satisfacer necesidades mundanas y sin estar cuidando las necesidades espirituales de las personas. Eso es lo que nos está vendiendo el mundo. Nos está vendiendo una serie de parámetros que son contrarios a Dios y que buscan satisfacer cosas meramente pasajeras. Pero lo que no sabemos es que nosotros nos estamos inyectando el veneno de nuestra propia condenación si nos volvemos esclavos del mundo. Y es cierto, tenemos que hacer uso de las cosas del mundo, pero no tenemos que plantar nuestra tienda en él. Hay que tener la mente y el corazón abiertos para gozar de la alegría de los hermanos, como por ejemplo el momento que estamos compartiendo aquí de oración, alabanza y enseñanza, el ser solidarios a las tristezas y problemas de nuestros hermanos y dar una mano amiga, pero sobre todo siempre estar dispuestos a seguir lo que el Señor nos manda, las pruebas, los llamados que nos haga a nuestra vida, a nuestra vocación. En ocasiones el Señor nos aparta aún de las obras buenas que habíamos emprendido para dedicarnos a otras, para ponernos a hacer otra cosa. Está bien, empezaste aquí, agarraste ciertas habilidades, pero ahora te quiero acá, porque acá es donde te necesito. Entonces nosotros tenemos que estarle preguntando al Señor, ¿en qué quieres que te sirva? ¿Quieres tú esto para mí? ¿De qué quieres que me aleje? Una persona que ya no es del mundo no juzga, ama. Una persona que no es del mundo perdona, no odia. Entonces, si todavía te inquietan las cosas del mundo, quizá es porque, aunque estemos buscando al Señor, todavía, a lo mejor en nuestro subconsciente, no nos hemos abandonado plenamente en Él. Y cuando digo que no nos hemos abandonado plenamente en Él, estoy diciendo a lo mejor todavía no lo seguimos al 100, estamos al 95, pero ese 5% nos detiene. Ese 5% es ese clavito que tienes en la cabeza y dices, chin, me siento, tengo esta cruda moral por esto, esto y esto. Y cuando reconocemos que alguna persona
está sujeta al mundo, que no está sujeta al mundo, sino al Señor, ya sea en sus afectos, en su trabajo, en sus cuestiones personales, son personas, eh, son personas que se notan porque son personas sobrias, son personas humildes, sin importar su estatus económico. Este, se nota cuando una persona es de Dios una persona cristocéntrica no tiene color, ni raza, ni sexo, ni ni estatus económico. Simplemente se nota por el ejemplo de vida que dan. Por eso digo, no importa si es hombre o mujer, no importa si es rico o pobre, no importa si es estudiado o no estudiado, no importa, se nota. Porque cuando reconocemos una persona, no está sujeta al mundo, sino está sujeta en Cristo, eso se ve. Por eso la clase pasada le hacía el comentario a uno de ustedes, hermana, el testimonio arrastra. El testimonio arrastra, porque le estás mostrando al mundo, le estás mostrando a los hermanos que tú eres parte de esa iglesia, que tú respondiste al llamado del Señor y tú sigues a Jesús. Son personas cuyas vidas son movidas por ese soplo sutil del Espíritu Santo y se notan los frutos del Espíritu Santo. Entonces, nuestro compromiso, el compromiso que debemos asumir es descubrir nuestra vida y analizarla y profundizar en todos los sentidos y ver qué es lo que nos está dando a este mundo. Para que una vez estando consciente de Dios es ir rompiendo esas ataduras. Señor, te ofrezco esto. Señor, te ofrezco esto. Señor, te ofrezco mi obsesión por el dinero. Señor, te ofrezco mi obsesión por la apariencia, mi obsesión por la ropa, mi obsesión por la comida. Te ofrezco estas ataduras, Señor. Porque el Señor nos quiere salvos, el Señor nos quiere libres. Pero ustedes pregúntense, entre más estamos anclados y atados al mundo, ¿qué tanta libertad tenemos? Somos esclavos de nuestros propios pecados, somos esclavos de nuestra propia oscuridad. ¿Por qué? Porque no hemos decidido seguir a la luz y seguir a la luz que es Cristo, pues obviamente es difícil porque tienes que abandonar y renunciar a todas aquellas cosas que te hacían, comillas, comillas, sentir cómodo antes. Y el renunciar y vencer al mundo se nota en frutos muy sencillos, como nuestra vida de oración, la fuerza de amor que tiene permeada en nuestra oración de comunidad. Nos hace cambiar el chip del amor, porque amar a alguien es desear el mayor bien para el otro, pero sin imponérselo, así como Dios nos ama y nos da nuestro libre albedrío de decirle sí o no. Amar a alguien no es imponerle nuestras creencias, sino ayudarle a descubrirlo. De ahí la importancia del testimonio. Porque cuando el Espíritu Santo dé frutos en nosotros, las demás personas van a decir, yo también quiero de eso, yo también quiero de esa alegría, yo también quiero de ese gozo, yo también quiero de ese paz. Porque amar es mostrar el camino de Jesús, pero sin imponer, sin autoridad, sin imposición, sino al ritmo de Dios, que el ritmo de Dios en cada persona es diferente. Eso lo pueden checar en las Sagradas Escrituras, en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ahora, yo les pregunto, si hemos tomado la decisión de ser discípulos, lleguemos hasta las últimas consecuencias. A cada quien el Señor le va a ir pidiendo cosas distintas, nos va a ir instruyendo y enseñando en lo que Él quiere, no necesariamente en lo que nosotros queremos o nos llama más la atención, sino nos llama en lo que realmente somos, en donde realmente nos necesita que obremos. Por eso es que se haga tu voluntad, Señor, no la mía, que se haga
tu voluntad, lo que Dios quiere. Pero no hay que olvidar que tenemos que ir renunciando al mundo con todos sus atractivos, pues ser del mundo es ser enemigo de Dios. Hermanos y hermanos, con esto finaliza este tema de venciendo al mundo.